Hola, ¿cómo están? En este video vamos a empezar a trabajar con los distintos conjuntos numéricos. Si bien pareciera que la matemática está hecha, digamos, desde siempre, en realidad la matemática es una construcción del hombre y con lo primero que nosotros empezamos a trabajar son los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos en realidad tienen que ver con ¿qué? Con las distintas situaciones en las que el hombre empezó a necesitar contar, ordenar, medir, etc. ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, el primer conjunto numérico con el que nosotros empezamos a trabajar en la escuela es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Que es el conjunto que nos sirve para estas primeras condiciones, para contar, para ordenar. El primer elemento es el 1, el 2, el 3, ¿sí? Son los primeros números que nosotros empezamos a trabajar en la escuela primaria, si ustedes se acuerdan. Este conjunto nosotros también lo podemos representar en la recta numérica, ¿no? Nosotros siempre pensamos en la recta numérica como una línea continuada, pero en realidad si yo lo representara en la recta numérica, nosotros tenemos acá el número 1, acá el número 2, acá el número 3 y esto continúa, ¿sí? Entonces, esto nos permite pensar en algunas características de los números naturales. Una de ellas es que es un conjunto infinito, ¿sí? O sea, yo siempre puedo conseguir un número posterior a cualquier número natural. Tiene el primer elemento que es el 1, ojo que no es el 0, sino el 1, el primer elemento de los naturales, y hay una característica particular, es que entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro número natural. Es decir, acá hay cosas, hay números, pero ningún número natural. Entonces, esto permite decir que el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a trabajar, podemos hablar de lo que es una operación cerrada. Una operación cerrada es cuando yo tomo dos elementos del conjunto y el resultado me da dentro de ese conjunto. Entonces, si nosotros pensamos dentro de los naturales, por ejemplo, la suma es cerrada, porque si yo tomo dos elementos naturales, la suma de dos naturales me da también otro número natural. El producto o la multiplicación también es una operación cerrada. Si yo tomo dos números naturales y los multiplico, me da como resultado un número natural. ¿Qué pasaba cuando íbamos a la escuela? Cuando nosotros teníamos cosas de este tipo, por ejemplo, trabajando con la resta. Si yo tenía 2 menos 7, no sé si ustedes se acuerdan, ¿qué decíamos en la escuela? En los primeros años decíamos, eso no se puede, porque en realidad esto no nos da un número natural, ¿sí? O sea, no puede ser el sustraendo menor que el minuendo. Entonces, a partir de esa necesidad de hacer este tipo de operaciones, es donde aparecen los números enteros, ¿sí? Los números enteros se representan con una Z, y en realidad, ¿quiénes son los enteros? Los números que ya teníamos, los naturales, ¿sí? A esto les vamos a agregar el 0, que es una construcción bastante posterior, y todos los opuestos de los naturales, menos 1, menos 2, ¿sí? Que nosotros decimos que son los enteros negativos. Pensemos en la recta. Yo tengo acá el 1, los que ya tenía, el 2, el 3, acá continúa. Tengo el 0, ¿sí? Y tengo todos los opuestos. ¿Quiénes son los opuestos? Los que están a la misma distancia del 0, pero del otro lado. Entonces, acá voy a tener, ¿quién? El menos 1. Acá voy a tener el menos 2, ¿sí? Entonces, los números enteros comparten muchas características de los naturales, porque están estos acá, aquí adentro, ¿sí? Pero empieza a aparecer esto de los opuestos, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos opuesto de un número? Nosotros lo vamos a representar con el signo menos A, ¿sí? Esto no quiere decir que sea negativo, ¿sí? Sino que quiere decir que está al otro lado de la recta. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el opuesto de menos 2? Un número que está a distancia 2 del otro lado de la recta, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el opuesto de menos 2 sería menos A. El número A es menos 2. O sea que esto me da el número 2, ¿sí? Menos por menos me da más, esto me da 2. ¿Quién será, por ejemplo, el opuesto de 3? Cuando son números positivos es como fácil darse cuenta porque solamente ponemos menos 3, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con esto, con la distancia en la que están en relación al número 0. Entonces tenemos el conjunto de los naturales y el conjunto de los números enteros. Tenemos que recordar esas características, los dos son conjuntos infinitos, los dos son conjuntos discretos, ¿sí? El conjunto de los números naturales tiene primer elemento pero no tiene último elemento, o sea que cada natural tiene un sucesor
En el caso de los números enteros, todo número tiene un antecesor y un sucesor, y acá empieza a aparecer el término, como dijimos recién, del opuesto de un número. ¿Qué pasaba cuando estábamos nosotros en la escuela? Cuando nosotros teníamos divisiones del tipo, por ejemplo, 2 dividido 4, ¿qué decíamos en la escuela? No se puede, ¿sí? O sea, no se puede dentro de este conjunto de los números enteros, ¿sí? En realidad, el poder particionar, digamos, un número o poder encontrar, digamos, la parte de un todo, empieza a aparecer con la necesidad de medir, ¿sí? Hay algunos estudios que revelan que los egipcios ya usaban, digamos, algunas fracciones, y nosotros empezamos a trabajar con eso a partir de este tipo de fracciones, ¿sí? Entonces aparecen acá el conjunto de los números racionales. Estas son letras, ¿sí? Se ponen así doble porque parecieran que están en negrita, la n de naturales, la z de enteros, y el conjunto de los números racionales se representa con una q. El conjunto de los números racionales va a contener a los naturales, a los enteros y a todas las fracciones y todos los números decimales. Entonces no lo podemos escribir como esto que tenemos. Entonces nosotros lo definimos al conjunto de los racionales como todos los elementos, digamos, a sobre b, donde A, esto quiere decir pertenece a los enteros, o sea, es un número entero, B pertenece a los enteros, o sea, también es un número entero, y además B tiene que ser distinto de 0. O sea que si uno quisiera dar una definición más rápida, digamos, de lo que es un número racional, es cualquier número que se puede escribir como una fracción donde el numerador, que es el elemento que está en la parte superior, y el denominador, que es el que está en la parte inferior, son números enteros, y además el denominador no puede ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se acuerdan, la recta, todos los números enteros van a ser racionales porque, por ejemplo, yo al número 2 lo puedo escribir como 4 sobre 2. O sea, lo puedo escribir como una fracción donde numerador y denominador sean números enteros. Al 0 también lo puedo escribir como 0 sobre 5, ¿sí? Al menos 3 lo podría escribir como menos 6 sobre 2, ¿sí? Entonces, todos los números enteros yo los puedo escribir como una fracción, o sea, entrarían dentro de esto. Pero empiezan a aparecer, ¿quién? Por ejemplo, el 1/2, ¿sí? Que es la mitad de 1, 1/4, ¿sí? 1/8. Entonces empiezan a aparecer un montón de números acá en el medio, ¿sí? Este conjunto de los números racionales empieza a completar la recta. Entonces acá sí estamos en condiciones de trabajar, digamos, en la recta de los racionales. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que van a haber algunos huequitos, bastantes en realidad son, más de los que nosotros creemos, algunos huequitos donde no haya un número racional. O sea, un numerito, lo voy a hacer grande solamente para que se vea, ¿sí? O sea, algunos valores donde yo no tenga un número o una fracción que pueda asignar a ese valor, ¿sí? Esos números que aparecen ahí son números que nosotros conocemos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, son los números raíz de 2, ¿sí? El número pi, el número e, ¿sí? Raíz cúbica de 5, ¿sí? Estos números que aparecen acá son esos huequitos que yo tengo en el conjunto de los racionales, ¿sí? Estos números nosotros les llamamos irracionales. ¿Por qué? Porque yo no los puedo escribir como una fracción donde el numerador y el denominador sean números enteros, ¿sí? Entonces, estos números, entre otros, porque la verdad es que son infinitos, por eso digo, los huequitos son más de los que nosotros creemos, ¿sí? Pero al poder encontrar, digamos, en los números racionales, infinitos números entre dos valores, ¿sí? Yo digo que el conjunto de los racionales, o sea que Q, es un conjunto denso. Si piensan, denso es como pesado, o sea, si yo pensara una línea es como que pesa, digamos, porque tengo infinitos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo digo entre 2,1 y 2,2, que son dos decimales, ¿puedo encontrar algún número racional? ¿Se puede encontrar uno en el medio? Sí, porque yo podría encontrar, por ejemplo, el 2,15, ¿no? Si pienso que 2,1 es equivalente a 2,10 o 2,20, entonces yo podría encontrar 2,15, 2,16, 2,17, ¿no? Entre dos números racionales puedo encontrar infinitos racionales, ¿sí? Entonces, cuando yo junto, digamos, este conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales,
que se denota con una letra I, ¿sí? Empieza a aparecer, ¿qué cosa? Toda la recta completa. O sea, cada uno de estos que aparecen acá son los que van a completar realmente la recta, ¿sí? Entonces, la recta completa con los racionales más los irracionales, aparece acá el conjunto de los números reales, ¿sí? Y nosotros vamos a empezar a trabajar a lo largo de toda la unidad y de las unidades que siguen con este conjunto, con el conjunto de los números reales. Entonces, fíjense, el primer conjunto que nosotros teníamos era el conjunto de los naturales. Recuerden que esto es una n, ¿sí? El 1, el 2, el 3, todos los enteros positivos. Acá son infinitos, o sea, acá también está el 1.000.000, ¿no? Cuando nosotros agregamos el 0 y todos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 7, menos 1.000.000 también, ¿sí? Nosotros completamos y hacíamos el conjunto de los números enteros, ¿sí? Con esta z medio rara. Si nosotros a partir de esto agregamos los números decimales, menos 325, ¿sí? O las fracciones, porque en realidad los decimales son representaciones de números racionales también, ¿no? 1/3, menos 2,9 periódico, 3,752, 4/5. Obviamente que acá son infinitos, ¿sí? Ponemos algunos ejemplos nada más. Entonces, todo esto nos formaba el conjunto de los números racionales, con los naturales, los enteros y las fracciones y los números decimales, ¿sí? Hay un grupo acá que no tiene nada que ver con estos, ¿sí? Que es el conjunto de los irracionales. Lo voy a hacer un poquito más grande, en realidad no es que es más chiquito, solo que es diferente. Entonces, el conjunto de los números irracionales son los que yo les decía. Aparece raíz de 2, aparece pi, aparece e. Este conjunto, raíz de 5, que es raíz cúbica de 7, ¿sí? También son infinitos, ¿sí? La característica es que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Entonces no se pueden escribir como una fracción. Entonces, por último, cuando yo tengo la unión del conjunto de los racionales y de los irracionales, nosotros vamos a trabajar con lo que nosotros llamamos el conjunto de los números reales. O sea que los números reales, que se representan con esta R, van a ser la unión del conjunto de los racionales más los irracionales. Vamos a ver ahora distintas propiedades que nosotros podemos trabajar dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? La primera es la propiedad conmutativa, ¿sí? En relación a la suma, ¿qué quiere decir conmutar? Quiere decir dar vuelta, digamos, ¿no? Entonces, es lo mismo si yo sumo A más B a que si sumo B más A, ¿sí? Vamos a pensar en un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 más 5, o sea, hacer esta cuenta es lo mismo que hacer 5 más 2. Aunque estas propiedades parecen tan obvias o evidentes o sencillas, en realidad después nos van a servir para cuando nosotros trabajemos con ecuaciones y cuando trabajemos también con expresiones algebraicas. Entonces es importante que nosotros las aprendamos y las recordemos, ¿sí? Fíjense, 2 más 5 me da 7, 5 más 2 me da 7. Esto también lo podría hacer con cualquier tipo de números, o sea, con números con fracciones, decimales, etc. En relación al producto, si yo hago A por B, es lo mismo que hacer B por A, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 1/3 por 2/5, es lo mismo que hacer 2/5 por 1/3, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto me da? 2 sobre 15 y acá 2 sobre 15 también, ¿sí? Repito de nuevo, aunque parecen cosas como muy evidentes u obvias, cuando trabajamos con expresiones algebraicas cobran muchísimo sentido, ¿sí? La segunda propiedad es la propiedad asociativa. Si yo tengo la suma de A más B más C, yo puedo operar A con B, o sea, sumar A con B y después sumar C y ese resultado se mantiene, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, si yo tengo 2 más 7 más 1/2, o sea, no necesariamente tienen que ser números enteros, pueden aparecer cualquier número real. Esto es lo mismo que hacer 2 más 7, ¿sí? Más 1/2. Hagamos la cuenta. 7 más 1/2, esto me da 15 medios. Entonces tengo 2 más 15 medios y de este lado tengo 2 más 7, me da 9 más 1/2. 9 más 1/2 me da 19 medios, ¿sí? Y 2 más 15 medios también me da 19 medios. Bien, exactamente igual podemos operar con el producto. Si yo tengo el producto de A por B por C, puedo asociar
A con B y luego multiplicarlo por C, ¿sí? Veamos, por ejemplo, si yo tengo 2 por 3 por 1/3, es lo mismo que hacer 2 por 3 por 1/3. ¿Sí? Entonces fíjense, 3 por 1/3 me da 1, tengo 2 por 1, y de este lado 2 por 3 me da 6 por 1/3. Si multiplico 6 por 1/3 me da 2. Bien, entonces otra de las propiedades es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Acá cuando hablamos de la suma puede ser suma o resta, ¿no? O sea, ya no hacemos como esa diferenciación como cuando trabajamos con los números naturales, ¿sí? Entonces, si yo tengo el producto de A por, y acá adentro tengo una suma o una diferencia, ¿sí? Esto es lo mismo que A por B más o menos, de acuerdo al signo que tenga aquí, A por C, ¿sí? Vamos a poner algún ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo 2 por 3 más 1/5, ¿sí? Hacer esto es lo mismo que hacer el producto de 2 por 3 más 2 por 1/5, ¿sí? Fíjense, 3 más 1/5 me da 16/5. Todo esto por 2 tiene que dar lo mismo que 2 por 3, que me da 6, más 2 por 1/5, que es 2/5, ¿sí? Si hacemos la suma, 6 más 2/5 me da 32/5, ¿sí? Y 16/5 por 2 también me da 32/5. De nuevo, esta es una de las propiedades que mayormente utilizamos cuando nosotros trabajamos con ecuaciones y no podemos hacer la suma, porque una de las cosas que preguntaríamos es ¿para qué aplico esto si yo puedo sumar directamente? ¿Sí? Pero si aquí adentro yo en vez de tener números tengo, por ejemplo, alguna variable, o sea, aparece una X o algo, necesariamente tengo que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Por eso es muy importante aprenderla. Por otro lado, nosotros vamos a hablar de elementos neutros, ¿sí? En el caso de la suma, el elemento neutro es el número 0. ¿Qué es el elemento neutro? Es el elemento que cuando yo lo sumo a cualquier número, o sea, hago A más 0 o 0 más A, me devuelve el mismo número, ¿sí? Entonces, en el caso de la suma es el 0. Fíjense, yo pongo acá un ejemplo, ¿no? Si yo sumo 2 más 0, esto me da 2, ¿sí? O si sumo 1/3 más 0, esto me da 1/3. En el caso del producto, el elemento neutro es 1. De nuevo, ¿quién es el elemento neutro? Un número que cuando yo lo multiplico a cualquier valor de A, me devuelve como resultado el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 1/3 por 1, me da como resultado 1/3, ¿sí? Esto, de nuevo, que parece como una cosa re obvia, la utilizamos muchísimo cuando nosotros trabajamos con la racionalización que vendrá en los próximos videos, ¿sí? Multiplicar por 1 es una estrategia que se usa muchísimo porque nos devuelve el mismo número, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué nosotros definimos el elemento neutro de la suma y del producto? Porque vamos a hablar acá de elementos inversos. ¿Quiénes son los elementos inversos? Son números que cuando yo los sumo a cualquier el número A, me da como resultado, en el caso de la suma, el neutro de la suma, ¿sí? Entonces pensemos, por ejemplo, si yo tengo el número 3, ¿quién sería el número que yo tengo que sumar para que me dé como resultado el número 0? ¿Sí? Entonces, pensar en ese número es encontrar en realidad el elemento inverso. En el caso de la suma, generalmente se le suele llamar el opuesto del número, ¿no? Entonces, pensemos, ¿quién es el opuesto de 3? Menos 3. Si yo hago 3 más menos 3, me da como resultado el 0, ¿sí? Otro ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, menos 2, ¿quién sería el número que tengo que sumar para que me dé como resultado el 0? El opuesto de 2. ¿Quién es el opuesto de menos 2, perdón? Es 2. Menos 2 más 2 me da como resultado el 0, ¿sí? Y en el caso del producto, el inverso, se denota con 1 sobre A, es un número que cuando yo lo multiplico con A, me da como resultado el neutro de la multiplicación o del producto, que en este caso sería el 1, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2, ¿quién va a ser el inverso? 1 sobre 2, o sea, el inverso es un medio. Cuando yo hago el producto de 2 por un medio, me da como resultado esto el número 1, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera una fracción? Por ejemplo, si yo tengo 2/5, ¿sí? Hacer 1 sobre A quiere decir invertir A, ¿sí? En el caso de que A sea un número entero, yo directamente pongo 1 sobre 2. En el caso de las fracciones, esto no va igual, sino un por, lo que tengo que hacer es invertir el número, o sea, el inverso es eso. Es como bastante evidente el nombre en relación a lo que tengo que hacer. El inverso de 2/5 me da como resultado
5 medios. Fíjense que cuando yo multiplico 2 quintos por 5 medios, 2 por 5 me da 10, 5 por 2 me da 10 y esto me da como resultado el 1. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar con el inverso de la suma, al cual le llamamos opuesto, y con el inverso del producto, al cual nosotros le llamamos inverso del número A. Vimos nosotros que el producto podía distribuirse respecto de la suma o respecto de la diferencia. Pero una cosa que podríamos preguntarnos es ¿qué pasa con la división? ¿La división es distributiva respecto de la suma? Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si yo tengo una suma que está dividiendo a otro número o si tengo un número que está dividiendo a una suma, ¿sí? Entonces veamos el primer caso. Yo tengo 10 más 2 dividido 2 y quiero saber si realmente puedo distribuir cada uno de los sumandos con el divisor, ¿sí? Fíjense, 10 más 2 me da como resultado 12 dividido 2, 12 dividido 2 me da 6, ¿no? Y de este lado, si yo hago 10 dividido 2, o sea, distribuyo a la división a la derecha, 10 dividido 2 me da 5, 2 dividido 2 me da 1, ¿sí? Quiere decir que yo acá con un ejemplo pudimos ver que yo puedo distribuir la división cuando tengo una suma y tengo dividiendo otro número, ¿sí? Esto no sucede cuando yo tengo un número que está dividiendo una suma. Fíjense, si yo hago esta división tengo 12 dividido 3 más 4. 3 más 4 me da 7, o sea que yo acá tengo 12 dividido 7, ¿sí? Y de este lado yo voy a tener 12 dividido 3, que esto me da como resultado 4, más 12 dividido 4, que me da como resultado 3. O sea que si yo hago la división de 12 dividido 7, más allá de que no me interesa el resultado exacto, pero fíjense, para hacer esta división me da 1 y algo, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ver cuál es el valor exacto, pero 12 sobre 7 no me da igual a 7, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo distribuir, ¿sí?, cuando tengo un número y está dividiendo a una suma, ¿sí? Es importante que esto también lo tengamos en cuenta porque esta propiedad, como les digo, la vamos a utilizar muchísimo cuando trabajemos con expresiones algebraicas y a veces lo que tenemos que dividir no son números, porque si fueran números yo puedo hacer la comprobación y me doy cuenta si sale o no sale. Pero en el caso de que yo acá tenga, por ejemplo, un polinomio y quiero ver si lo puedo dividir por otro polinomio o por otro monomio, entonces tengo que considerar, digamos, estas propiedades que, si bien son para los números, pero también se aplican cuando yo estoy trabajando con expresiones algebraicas. Vimos entonces hasta acá cuáles son los conjuntos numéricos, cuáles son las propiedades que nosotros podemos utilizar y con las que podemos trabajar en los distintos conjuntos. Te esperamos entonces en el próximo video.